síntomas de apostasía. Les pido que abran su Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías está antes de Mateo y es el último libro del Antiguo Testamento, para que no se vayan más lejos. Malaquías está antes de Mateo y es el último libro del Antiguo Testamento. No cabe duda que estamos viviendo una época muy peligrosa, muy difícil. Una de las características principales de la época que estamos viviendo es que la mayor parte de los cristianos no están discerniendo. La palabra discernir es una palabra que significa distinguir entre el bien y entre el mal, entre lo que es blanco y entre lo que es negro, entre lo que es verdadero y entre lo que es error. Este discernimiento es una facultad, es una capacidad o habilidad proporcionada por el Espíritu Santo a sus hijos, a ti, a mí y a todos los que se llaman cristianos en el mundo. Y esta capacidad solamente y nada más que los cristianos la deben de desarrollar. O sea que Dios quiere que en el mundo en que nosotros vivimos podamos tener la capacidad de saber eso es real, eso no es real. Eso es falso, eso es verdadero. Eso es blanco, eso es negro. Eso es verdad, eso es mentira. Y cuando el cristiano comienza a perder esta capacidad de distinguir entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, es un síntoma de apostasía. Es un síntoma como alguna enfermedad tiene síntomas también y el doctor te dice a qué horas comienza este dolor en su estómago. Al acostarse tiene este dolor y de acuerdo a los dolores te puede diagnosticar qué enfermedad puedas estar padeciendo. De la misma forma, esta insensibilidad a la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal es un síntoma de que la mayor parte de aquellos que siguen a Jesucristo se encuentran enfermos, se encuentran raquíticos, se encuentran anémicos espiritualmente. Y cuando tú ya no sabes distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo falso de lo verdadero, es porque estás comenzando a perder la capacidad del discernimiento. Vivimos una época muy peligrosa, donde en México, en Estados Unidos, en Centro, Sudamérica, en Europa, en el Asia, en el Medio Oriente, está siendo desestabilizada política, económica y moralmente. Vemos nosotros que el Medio Oriente está ardiendo. El presidente de Irán acaba de declarar hace algunos meses: no vamos a descansar hasta exterminar la nación de Israel. Por otro lado, tenemos las noticias que nos llegan a través del satélite de cadenas masivas de televisión, informándonos y tomando fotos de Israel atacando el Líbano. Y sin embargo, no sabemos realmente la realidad de todo lo que se encuentra detrás. Y hay cristianos que inclusive ya están ahorita en contra de Israel, en contra de los judíos por la enorme propaganda detrás de la cual se encuentra Satanás con el propósito de acabar y exterminar y hacer crecer el odio antisemita. El mismo odio que Adolfo Hitler tuvo contra los judíos, el mismo odio que tuvo Mussolini, el mismo odio que tuvo José Stalin, el mismo odio que tienen muchos presidentes actualmente y el mismo odio que se tiene actualmente contra la nación de Israel tiene solo un origen. Y este origen es el infierno. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su pueblo en este momento va a sufrir la más grande tribulación. Y Dios, de acuerdo a la Biblia, no ha acabado con la nación de Israel. Y aunque han cometido muchos errores, Dios tiene todavía sus ojos puestos como un termómetro en la nación de Israel. Lo que el mundo ignora es que cuando este grupo de guerrilleros terroristas del Islam radical llamado el Hezbolá, que significa partido de Dios, comenzaron a disfrazarse de civiles en el Líbano y se metían en edificios
donde se encontraban civiles. Entonces Israel mandaba bombas y publicaban: los judíos están asesinando a los civiles. Y esto era una estrategia de Hezbolá para poder minimizar y diluir la fase o la apariencia del judío en el mundo entero. Entonces ellos eran muy astutos de hacerle creer al mundo de que estaban atacando a los civiles, cuando eran ellos mismos los que tenían sus lanzabombas en edificios donde se encontraba la Cruz Roja, donde se encontraban hospitales, donde se encontraban civiles, vuelvo a repetir, para poder degradar la imagen de Israel. Es muy triste que nosotros comencemos a vivir en el mundo y tratando de evaluar nuestro criterio de acuerdo a las noticias, de acuerdo a los comentaristas en la televisión, de acuerdo a la gente en particular y no de acuerdo a la Biblia. Porque la Biblia dice claramente que antes de que Cristo venga, esto iba a comenzar a suceder. Los cristianos iban a comenzar a apostatar, a perder su capacidad del discernimiento. Jesucristo dijo en Mateo 24: los escogidos serán engañados. Y también dijo en el versículo 12 del mismo Mateo 24: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y todas estas características que nos muestran síntomas de apostasía se manifestaron también en la nación judía antes de que Dios los desechara. Y Malaquías es un libro que fue escrito 433 años antes de Cristo, o sea, hace 2433 años. Y yo quiero en esta mañana analizar algunas características, algunos de los principales síntomas que el pueblo de Israel comenzó a manifestar, donde comenzaron a abandonar la palabra, comenzaron a abandonar a Dios, comenzaron a perder la sensibilidad espiritual, lo cual los llevó al juicio tremendo en el cual acabaron siendo cautivos de las naciones. Y vemos nosotros que es una lucha en el mundo contra la mente. Aquí en tu mente y en mi mente se encuentra el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Aquí en tu mente se decide lo que tú crees. Aquí en tu mente se decide lo que tú ves. Como tú eres en tu mente, así actúas en tu vida. De acuerdo a tus convicciones es como tú te desenvuelves y la filosofía que tú abrazas. Así que el campo de la batalla se encuentra en la mente y podríamos llamarle, es una guerra contra la mente humana. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, nos revela el grado de insensibilidad al que llegó el pueblo que Dios había llamado para ser un pueblo especial. Lo mismo que Dios hizo con nosotros como su iglesia. Él dijo, Dios, que Él era un Dios especial para ellos, que ellos iban a ser un pueblo especial para Él y que Dios los había amado, no porque fueran diferentes a los demás pueblos del mundo, no porque fueran mucho mejores o más inteligentes o más intelectuales o merecieran el favor de Dios. Porque si conoce lo que significa la palabra gracia significa favor inmerecido. Y cuando dice la Biblia que por gracia Dios nos salvó, nos está diciendo que me salvó no porque yo fuera bueno, no porque le cayera bien, no porque me haya ido de rodillas a la villa o porque haya sido siempre un buen hijo, un buen padre. Dios me salvó simplemente por su soberanía. En otras palabras, como dice en mi tierra, porque le dio la real gana. Y nadie le puede discutir y decirle a Dios: ¿por qué amaste a mi primo y no amaste a mi cuñado? ¿Por qué salvaste mi vida, Señor, y no salvaste a la de tantos amigos que yo conozco que están perdidos ahorita? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuántas veces yo recuerdo cuando, antes de que fuera cristiano, yo formaba parte del Partido Comunista en México? Y muchos de mis amigos, ¿verdad?, en aquella época de mi juventud, que queríamos, el Che Guevara era nuestro héroe, íbamos a traer una revolución a México, íbamos a cambiar a través de la violencia y el gobierno no cambia más que a través de esto. Todos estos conceptos de la dialéctica materialista, engañosos por ignorar la verdadera condición del ser humano, nos llevaron a muchos, ¿verdad?, a tener problemas muy graves. Y de aquellos amigos que yo tuve en aquella época, casi ninguno vive.
A unos los mataron a balazos, otros los metieron a la cárcel, otros acabaron con cirrosis en el hígado por tanto alcohol, otros acabaron en las drogas, en fin, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y yo, Señor, ahora estoy predicando tu palabra? Me has dado salud, me has dado una linda familia, me has dado un lindo ministerio, y claro que hemos sufrido, ¿verdad? Pero comparado con otros amigos que no tienen a Cristo, nos encontramos verdaderamente en la gloria. Y nos preguntamos por qué, Señor, ¿por qué lo hiciste conmigo y no con todos? Y la Biblia lo dice, porque por gracia te he amado. Simplemente porque Dios es soberano y Él tiene misericordia del que tiene misericordia y endurece al que quiere endurecer. ¿Y quién puede discutir contra el poder y la soberanía de Dios? En primer lugar, vamos a analizar la palabra apostasía. La palabra apostasía proviene del griego apistemi. Se encuentra en 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores en los últimos tiempos. Esta palabra apistemi significa desertar, alejarse del camino de la verdad, insensibilizarse a la voz del Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo escribe que el anticristo no vendrá sin que antes venga otra vez la apostasía, sin que antes venga la insensibilidad, la pérdida de la capacidad de los cristianos para distinguir entre el bien y entre el mal. Y se viene la ola contra nosotros en estos tiempos como nunca se había venido. Y todos aquellos cristianos que están escuchando este mensaje en esta mañana tan urgente, es importante que te pongas en serio con Dios. Porque así como vino el tsunami y arrastró y se llevó a más de 300,000 almas humanas, y así como vienen los terremotos y agarran a todos desprevenidos, así la Biblia dice que será como un ladrón en la noche la venida del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo no viene en 5 o 10 años, vendrá tu vida y vendrá mi vida en el día de nuestra muerte. Y tú puedes morir el día de mañana, tú puedes morir hoy mismo en la tarde. Ninguno de nosotros tenemos garantizado que vamos a vivir todavía 5, 10, 15, 20 años más. La muerte sorprende a los niños de 12, de 13, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, de 80, de 90 y hasta de 100 años. La muerte no respeta a nadie y ningún ser humano sabe cuánto tienes de vida. Tenemos la eternidad delante de nosotros. En cualquier momento Dios te puede quitar la salud. En cualquier momento puedes perder tu dinero. En cualquier momento puedes perder todo lo que tienes, porque Dios deshace como polilla lo más apreciado del ser humano. Y esta realidad nos hace vivir a la luz de la eternidad, confiados y conscientes de que nuestras vidas están y nuestros tiempos en las manos de nuestro Creador. Así que esta palabra apostasía, que se predice que es como una enfermedad que vendrá sobre la iglesia antes de que Cristo venga, es muy peligroso. En Mateo 24:12, Jesucristo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí la palabra maldad es la palabra griega anomia. A significa sin, nomos, ley. La palabra nomos es ley en el griego, anomia es sin ley. Escuchen lo que dice: por haberse multiplicado la rebelión contra la autoridad. Anomos es una persona que va en contra de las instituciones, pierde el respeto al gobierno, pierde el respeto a la autoridad y contagia, porque es lo más contagioso que existe, la rebelión. Y la Biblia predice claramente que mientras más nos acercamos al final de los días de la historia humana, más rebelde será el hombre contra la autoridad. Los hijos cada vez serán más rebeldes contra la autoridad de los padres. Los estudiantes cada vez van a ser más rebeldes contra la autoridad de los maestros.
Los ciudadanos, va a llegar el momento en que van a asaltar las oficinas del gobierno, van a romper las puertas y los cristales, y va a llegar el momento en que no tendrán ningún respeto a ninguna autoridad. Y lo peor va a suceder cuando las mismas autoridades no van a hacer nada para remediar la rebelión de la gente. Y cuando la autoridad no detiene esta rebelión del pueblo en contra de las instituciones, el país está condenado a la anarquía. Un país anárquico, una familia anárquica, una persona anárquica es una persona que no tiene leyes, porque el gobierno nos fue dado a todos para garantizar nuestra seguridad. Y nosotros debemos vivir en una nación, en un estado, en un municipio donde nos sintamos seguros, porque el gobierno va a ejercer inclusive el uso de la fuerza y muchas veces hasta la violencia para detener la maldad de la persona. Desgraciadamente así tiene que ser. Por eso hay granaderos, por eso hay policía, por eso hay ejército, por eso hay Guardia Nacional, por la rebelión de la gente. No se puede permitir que se pisoteen las instituciones, ni que se agreda tampoco al gobierno. No se puede permitir eso bajo ninguna circunstancia. Y esta es la forma en la que la humanidad está comenzando ahorita a manifestar estos síntomas que no cabe duda es una característica de los últimos tiempos. Es increíble la rebelión del ser humano contra las instituciones gubernamentales, contra la autoridad, contra los maestros, contra los padres. En el versículo 2 de Malaquías capítulo 1 encontramos el primer síntoma de esta apostasía. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? El primer síntoma de apostasía se llama la ingratitud. Fíjense cómo comienza esto en la vida del cristiano, la ingratitud. Dios había sacado a un pueblo llamado los hebreos de una nación que los tenía esclavizados bajo el látigo continuo de los capataces. Los sacó con un brazo extendido, o sea, con su poder. Les abrió el mar rojo cuando estaban encerrados, los hizo pasar al otro lado del mar rojo, ahogó a todos sus enemigos, a los egipcios en el mar rojo. Cuando estaban en el desierto durante 40 años, no llevaron fruchis, ni harina, ni maíz, ni trigo, ni zapateros, no había tintorerías, no había absolutamente nada en el desierto durante 40 años. Y en ese tiempo Dios quería, ¿qué cosa le quería demostrar a su pueblo? Que no nos afanemos por nuestra ropa, qué hemos de comer y qué hemos de vestir y en dónde hemos de vivir. Porque dice Jesucristo en Mateo 6, eso lo busca la gente que no me conoce. Pero ustedes, que di mi vida por ustedes en una cruz, ¿ustedes creen que si di mi vida por ustedes en una cruz, los voy a dejar o los voy a desamparar? Entonces, ¿por qué dudan de mi carácter, de mi fidelidad, de mi amor, de mi misericordia, hombres de poca fe? Dios los sacó por todo este desierto y les demostró que cuando tenían hambre, les mandó una comida que no conocían llamada el maná. Cuando tenían sed, ¿y ahora de dónde vamos a comer, a beber? Esto es desierto, aquí no puede haber una fuente, no hay tubería, ni siquiera ha llovido. De la roca, golpearon la roca y salió agua de la roca. Era el Dios que podía hacer milagros con su pueblo. Y después de todas estas manifestaciones del amor, del cuidado, de la protección divina, ellos llegaron a un momento en que dijeron, ¿en qué nos has amado? Qué increíble ingratitud a la que llegó este pueblo. Un corazón que comienza a apartarse de Dios, que comienza a insensibilizarse de Dios. No dice Dios está muerto o Dios no existe, sino Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mi familia? Si Dios me amara, no me hubiera sucedido esto, no me hubiera sucedido aquello. Oímos de muchas personas que dentro de la misma iglesia,
Dicen, nadie me ama, nadie me quiere. Estuve en el hospital y no me visitaron. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Llego a la iglesia y nadie me saluda. Es gente que está buscando siempre que la amen, que la atiendan, que tengan misericordia de ella. Pero esa persona que dice, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me hace caso, esa persona recibe esto porque ella tampoco nunca ha amado a nadie. Nunca has visitado a nadie en el hospital cuando estabas con salud. Cuando estabas libre, nunca visitaste a nadie en la cárcel. Cuando tenías dinero tampoco pudiste ayudar a nadie. Cuando tenías dinero tampoco diezmaste ni le diste al Señor lo que te pedía. Y entonces tú has recogido simplemente lo que has sembrado. Porque lo que sembramos, recogemos. Como decía un señor un día, le dice a su esposa, vieja, ¿qué, mi amor? ¿No hay sandías en el jardín? ¿Cómo que no hay sandías? No crece ninguna sandía. Y le pregunta a la esposa, ¿qué sembraste semillas de sandía? No. Entonces, si no sembraste semillas de sandía, ¿cómo quieres recoger sandías? No me alcanza el dinero. Nadie me ama. ¿Cómo quieres que alguien te ame? ¿Cómo quieres que te alcance el dinero? ¿Cómo quieres prosperar si no has sembrado? Tú no puedes recoger nunca lo que no has sembrado. Tú tienes que recoger tu cosecha. No os engañéis, Gálatas 6. Lo que el hombre siembre, el hombre también cosechará. No podemos autoengañarnos y creer que vamos a recoger amor, vamos a recoger compasión. Me voy a casar con una mujer que me va a ser fiel cuando yo en mi noviazgo no le era fiel a mi novia. ¿Cómo quieres cuando te cases que te sea fiel si en el noviazgo no fuiste fiel? ¿Cómo puedes esperar que tu esposa te sea fiel cuando tú eres infiel? ¿Cómo puedes esperar que tu esposo te sea fiel cuando tú le eres infiel? Tenemos que entender que son leyes inexorables espirituales que se tienen que cumplir. ¿En qué me has amado?, dice el Señor. En el Salmo 103, el Espíritu Santo nos conmina a expresar: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. ¿A qué se nos invita? A que no olvidemos. Oh, Dios mío, yo recuerdo la semana pasada que no tenía trabajo, ahora tengo trabajo. No tenía salud, ahora tengo salud. Antes andaba perdido, era drogadicto, era homosexual, era borracho, era esto, y ahora, Señor, soy cristiano. Y aunque no tengo bienes materiales, tengo la salvación. Te tengo a ti, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. No te olvides de eso. No te olvides de los beneficios de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, alma mía, no te olvides del Señor. En primera de Tesalonicenses 5:18, la Biblia dice: den gracias en todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo entro a mi casa y le digo: Señor, gracias por esta casa. Me subo al carro: gracias por este coche, Padre. En los alimentos, ¿cuántos de ustedes ya se sientan a comer? Y no es cierto que dan gracias. Ya no hace falta una estampita que la saquen aquí, amiguito mío, y la guardas. Lo hacen ya mecánicamente. Gracias por esos alimentos. Gracias porque nos guardas en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. O sea, mejor grábalo o cómprate un perico que lo diga en tu lugar. Porque cuando comenzamos inclusive hasta a dar gracias por los alimentos de manera mecánica, amén, comenzamos a perder la gratitud. O sea, no lo estamos diciendo de corazón. Ya son frases estereotipadas, son frases pronunciadas ya memorizadas. En nombre de Jesús, pero no lo sentimos. Padre, gracias por estos frijolitos. Oh Dios, cuán misericordioso eres por esta palabra que me das, Señor. Gracias por estos alimentos y lo siento en mi alma, Padre. Gracias, y los bendigo con todo mi corazón los alimentos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Ahí podemos comenzar inclusive a hacerlo todo mecánicamente, religiosamente, automáticamente. Dios anhela que recordemos continuamente
todo lo que Él nos da, con todo nuestro corazón, porque la ingratitud es lo peor a lo cual un ser humano pueda llegar. Y miren ustedes, puede comenzar con los hijos. A los hijos tienes que enseñarles cuando van al restaurante, que llega el mesero y les sirve: gracias, Señor. Le decimos: gracias, Señor, gracias, papá, por esto, gracias por aquello, porque pueden crecer los muchachos creyendo que lo merecen todo, creyendo que es un favor el que ellos reciban lo que les estamos dando. Y cuando crecemos de esa manera en la iglesia, y cuando somos adultos y no damos gracias en todas las cosas, el corazón se comienza a endurecer. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Dios advirtió a Israel antes de que entrara a la tierra prometida de los peligros que podía enfrentar el corazón humano, que es el mismo en nuestra época del siglo XXI. Y dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11: cuídate de no olvidarte. Ahí está otra vez. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 12: no suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus coches, tu cuenta en el banco, tus tarjetas de crédito, tus negocios se multipliquen y todo lo que tengas se aumente. Versículo 14: ¿y cuál es el peligro? Y se enorgullezca tu corazón. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de servidumbre, que te hizo caminar, etcétera, etcétera, que te sustentó con maná. Versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Él es el que te da la salud. Él es el que te hizo capaz de hacer negocios. Él es el que te puso en el lugar donde te encuentras. Él es el que te puso ojos azules o ojos negros. Él es el que te dio esa casa. Él es el que te dio ese trabajo. Es Dios. Él es Dios. Cuídate de llegar algún día a un puesto alto en la vida, que llegues a ser diputado, senador, gobernador o presidente municipal o ministro de alguna corte de justicia, o que llegues a ser el secretario de gobierno, o que llegues inclusive a ser el gobernador. Y si tú no estás preparado y alcanzas un puesto alguna vez en tu vida, y tú antes de llegar a ese puesto no habías humillado tu corazón, escúchame lo que te va a pasar. A todas las personas que comienzan a subir en la vida, comienza el poder a marearlos. El poder enferma, como decía el emperador romano Antonino, y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuántas de esas personas que comienzan a subir se olvidan hasta de su jefecita? Se olvidan de su familia. Creen que ahora ellos tienen el derecho de manejar así en la calle y no voltear a saludar a nadie. Creen que pueden ellos usar su poder para pisotear los derechos de los ciudadanos, para robarles a los ciudadanos lo que tienen, para poder comenzar a cometer arbitrariedades, para comenzar a abusar de ese poder. En lugar de con ese poder bendecir al pueblo, usan el poder para poder ellos mismos usarlo para sus propios intereses personales. Se enferman. Hay algo en el ser humano que cuando llega a la cima se marea, se enferma, pierde la brújula, ya no sabe exactamente qué es, porque cree que él puede y él llegó, y ahora sí, desde aquí van a ver los que me hicieron algo, y ahora voy a usar este puesto para vengarme, y ahora como tengo dinero, ¿por qué no puedo tener 2 o 3 amantes? ¿Y por qué no puedo robar más si ahora lo que he podido tener no me ha alcanzado? Y al llegar a ese lugar comenzamos a descubrir que nos olvidamos de Dios. Y tal vez vas a ganar el mundo, y Cristo te dice en esta mañana: ¿de qué te sirve que hayas ganado el mundo si perdiste tu alma? ¿Cuánto crees que te va a durar ese poder? ¿4 años en el gobierno?
3 años que disfrutaste de tus riquezas. Yo tengo un amigo, mi hermano Alejandro y yo tenemos un amigo en Acapulco, que hace muchos años, mi hermano Alejandro, él se convirtió en el mismo tiempo en que se convirtió este amigo de nosotros. Y esta persona comenzó a hacer muchísimo dinero construyendo casas allá en Punta Diamante, en Acapulco. Se hizo millonario. Llegábamos mi esposa y yo a Acapulco, por favor, quiero llevarlos en mi yate, un yate de $500,000. Mi esposa y yo y nuestros hijos anduvimos en su yate ahí por la bahía y por acá, y su casa, aire acondicionado, 2 Mercedes-Benz, camionetas Explorer, camionetas Escalade. Se hizo millonario el muchacho, se olvidó de Dios. Pasaron los años y él seguía aumentando su dinero, y hace 4 meses mi hermano Alejandro me habla y me dice: Armando, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, me acuerdo. Me dice: ¿qué crees que le pasó? Le acaban de quitar absolutamente hasta el último peso de su bolsa y del banco. ¿Cómo? Le dije yo a mi hermano, ¿cómo sucedió esto? Pues hubo un problema ahí del gobierno y le pusieron un 4 y estaba involucrado en quién sabe qué tantas cosas, y se quedó totalmente en la miseria. Se metió él con su esposa a un cuarto con sus hijos a vivir, después de haber tenido un yate de $500,000. Pero durante todo ese tiempo, como decía mi hermano, jamás honró a Dios, jamás le dio a Dios. Creyó que sus riquezas y su poder y sus influencias le iban a durar en todos los sexenios y en todos los gobiernos, y no es así. El mundo da muchas vueltas. Muchos que están arriba van a estar abajo, y muchos que están abajo van a subir. Nadie te garantiza nada en esta vida. Tus amistades algún día las vas a perder. El dinero que tienes lo puedes perder. La salud lo puedes perder. No te olvides del Señor, para que cuando vengan estos tiempos malos puedas permanecer sobre una roca y puedas decir: Él es mi castillo, Él es mi fuerza, Él es mi sustentador, Él es mi esperanza. Tú, Señor, me levantarás, porque nunca dejarás caído al justo. Y no que cuando llegues allá arriba digas: oh Dios mío, ¿por qué no me acordé de ti? ¿Por qué no diezmé? ¿Por qué creí que mi orgullo y mi corazón y mis capacidades y mis influencias era todo lo que me habían dado? Oh Señor, perdóname, y te encuentres humillado y quebrantado algún día en tu vida. La ingratitud comienza cuando comenzamos a creer que lo que tenemos lo merecemos. En segundo lugar, en el capítulo 1 de Malaquías, versículo del 6 al 8, encontramos el segundo síntoma de apostasía, que se llama menospreciar el nombre de Dios. Vamos a ver qué significa esto. Dice Malaquías 1 del 6 al 8: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en que te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Para explicar qué significa esto y la relevancia que tiene en nuestros días, en el Antiguo Testamento, Dios
les enseñó un principio a su pueblo. Cuando me traigas un chivo y lo pongas en el altar, cuando me traigas un becerrito y lo pongas en el altar, cuando me traigas un toro o cuando me traigas una vaca, fíjate que sea el mejor chivo que tengas. El mejor becerrito, el más chonchito, el más gordito, el más sano. Cuídate de nunca traerme un animal cojo o enfermo o flaco o vaca loca o toro loco, etcétera, etcétera, porque lo que tú me traes a ofrecerme, lo que tú me estás dando, demuestra lo que yo valgo para ti. Y entonces el pueblo de Israel, a través del tiempo, cuando entra la ingratitud, es claro que comenzamos a darle a Dios lo que nos sobra de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y ya no le damos a Dios lo mejor. Le comenzamos a Dios, te gano $1,000,000 al mes, le doy $50,000. Y ante los ojos de cualquier persona diría, el hermano fulano dio $50,000 y puso todo el techo. Esos $50,000 eran el 5% de lo que él gana. A los ojos de los hombres es sublime lo que dio el hermano. A los ojos de Dios es abominación, porque no le dio ni el diezmo de lo que gana. El diezmo son $100,000 de $1,000,000. Una vez Cristo le dijo a los discípulos, un hombre entró al templo y agarró y sacó un billete y le dijo, prende los ventiladores para que vuele y para que todos lo vean. Y llegó una viejita y comenzó a meterse la mano y no le sonaba más que un quintito. Y esa viejita echó ese quintito. Y les preguntó Cristo a los discípulos, ¿quién creen ustedes que fue más justo delante de Dios? Y en eso contestaron todos, ¿verdad? La viuda que echó todo lo que tenía. Así es. Cuando nosotros le damos a Dios, si no es con sacrificio, no es aceptado por Dios. Es natural que cuando la ingratitud entra al corazón, el siguiente paso es comenzar a despreciar el nombre de Dios. Los judíos comenzaron a creer que no era digno Dios de traerle mi mejor becerrito. No, vieja, mira, búscame aquel que nació manquito o el caballo que ya está medio cojo, ¿verdad? Y ese vamos a traerlo al sacrificio de Dios. Y en ese momento ellos estaban menospreciando y diciéndole a Dios, tú eres un Dios que no vale la pena que te dé lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo que me sobra, lo que no me sirve, para que tú puedas entender qué es lo que yo pienso de ti. En el Nuevo Testamento, el primer juicio que cayó de Dios sobre la iglesia fue en Hechos capítulo 5, con una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y es increíble que estos hombres no adulteraron, no eran fornicarios, no eran borrachos, parranderos ni jugadores, no eran drogadictos ni alcohólicos, pero ellos vendieron un terreno. Y entonces entre ellos se pusieron de acuerdo en darle a Dios el diezmo. Pero cuando fueron a cobrar el dinero del terreno que vendieron, vieron que era $1,000,000 el terreno que vendieron. Y en ese momento que lo tuvieron el dinero en la mano, dijeron, no, aquí no le podemos dar $100,000 al Señor. Es mucho dinero. Con 50,000 que le demos, nos limpiamos la conciencia. Y entonces comenzaron a perder el temor de Dios. Y cuando se acercaron a los apóstoles, le dijeron a Pedro, Pedro, vendimos una heredad, un terrenito allá por la colonia Tlanepantla, y aquí viene el dinero. Y en ese momento Pedro, con una facultad espiritual que se llama la palabra de conocimiento, con el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le dio, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que esa pareja le estaba robando a Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Mejor no hubieran vendido nada, o mejor no hubieran dicho voy a dar el diezmo, pero no digas que estás dando el diezmo cuando lo que estás dando no es el diezmo, porque estás menospreciando y profanando el nombre de Dios. Y en ese momento Ananías cayó
fulminado con un ataque al corazón. Ahí quedó muerto instantáneamente. Al ratito llegó su esposa, Zafira, y lo mismo, volvió a mentir y los dos los enterraron. Y cuando la iglesia vio, dice en Hechos 5, que esta muerte había sucedido de una forma fulminante a esta pareja, el temor de Dios vino sobre toda la congregación. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un juicio tan grande con una pareja en cuestión de los diezmos? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y para los pecados que nosotros creemos que son graves, para Dios tal vez no son tan graves como para nosotros. Y lo que son graves para Dios, para nosotros tal vez puedan pasar como no muy graves. Pero para Dios es gravísimo el que le robemos. Gravísimo. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 14, maldito el que engaña. Por favor, escriban lo que significa la palabra maldecir o maldito en el hebreo. Es la palabra hebrea arar, A-R-A-R, arar, como si fuera arar el campo. Escuchen lo que significa la palabra arar. Significa quedar atado. Número 1, quedar atado, obstaculizado, quedarse sin poder, debilitarse o no poder resistir. Repito, significa quedar atado, obstaculizarse, o sea, encontrar obstáculos en tu vida, quedarte sin poder, debilitamiento o no poder resistir. Una persona que está bajo esta maldición, escucha qué es lo que le pasa. Es una persona que de repente comienza a encontrar obstáculos en el trabajo, obstáculos en la familia, obstáculos en sus relaciones sociales, obstáculos en el gobierno. O sea, parecería como que hay una pared que no le permite avanzar, no le permite prosperar, no le permite abrirse paso. En todas las cosas que emprende le va mal, en todas las cosas que emprende queda mal. Por todos lados debe dinero, por todos lados lo persiguen, por todos lados, y se da cuenta, comienza el estrés, comienza la irritabilidad, comienza a verse obstaculizado, como que está impedido, como que está amarrado, está bajo una maldición. Y estas maldiciones vienen a la vida cuando le robamos a Dios, cuando creemos que podemos burlarnos de Dios. Y es las personas, como dicen en mi tierra, que les llaman gutierritos. Son esas personas que muchas veces, ay, es que pues yo pues nomás me alcanza para un trajecito y la camiseta que tengo está toda rota. ¿Cómo quiere que diezme, hermano? Te encuentras en esa condición por tu avaricia. Hace muchos años, cuando comenzamos la iglesia en México, llegó una hermana muy pobre a la iglesia y uno de los edecanes la trajo porque me quería ver. Y llegó conmigo y me dijo, hermano, una limosnita por el amor de Dios. Y le dije, señora, ¿usted es cristiana? Me dice, sí, soy de la iglesia fulana de tal. Y le dije, ¿a qué se dedica usted? Me dice, soy lavandera de ropa. Y le pregunté, ¿cuánto cobra usted en aquel tiempo por camisa? Me dice, cobra $1 por camisa por lavar. Entonces, ¿cuánto gana diario? Y me dijo, 20, 30 pesos. Y le dije, ¿usted diezma? Ay, hermano, ¿cómo quiere que diezme si apenas me alcanza? Y nosotros creemos que la avaricia es de los pobres, de los ricos, pero también los pobres le roban a Dios. Le dije, hermana, doña Conchita, le digo con todo mi corazón, de 30 pesos son 3 pesos de diezmo a Dios. Comience usted a diezmar, porque joven fui envejecido y no he visto a un cristiano mendigando ni pidiendo prestado. Entonces, aún los mismos pobres no pueden salir de eso porque tienen esa excusa. Es que de esos 30 pesos, dele los 3 pesos a Dios o dele 5 pesos a Dios, sea fiel en lo poco para que Dios le dé más. Pero si tú nunca has sido fiel en lo que has tenido, ¿cómo esperas que Dios te ponga sobre más? Y esto es otro de los resultados que existen precisamente en la ingratitud. En Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, versículo 11 al 14. Me encanta esta oración de David. Y dice Primera de Crónicas 29, del 11 al 14:
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, escuchen, y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién puso a nuestro nuevo presidente de la República? Dios. ¿Quién puso a Fidel Castro? Dios. ¿Quién permitió que Hitler subiera al poder? Dios. Ahora la pregunta relevante es: ¿por qué permitiste a estos dictadores o estas personas no gratas, etcétera, etcétera? Ahí está otra respuesta también. Muchas veces Dios permite que tomen el poder ciertas personas para poder fustigar y castigar a otras naciones. Cuando estudias profundamente el Antiguo Testamento, descubres la profundidad de la sabiduría de Dios. Pero por eso se nos manda a los cristianos: no importa de qué partido sea nuestro presidente, no importa si era de mi partido el que yo abracé o el que yo quería, nos tenemos que cuadrar al PRD o al PRI o al PAN, porque es el presidente, es la investidura oficial sacerdotal que lleva del cielo, ante lo cual nos inclinamos. Sométase toda persona a las autoridades puestas por Dios. Romanos 13, porque esas autoridades han sido puestas por Él y ninguna autoridad hay sin Él. Resistir a la autoridad, luchar contra el que está sentado en esa mesa, es luchar contra Dios, es provocar a Dios, es acarrear juicio sobre nuestras vidas. Y está bien, no es de mi partido, pero él es el presidente y me tengo que someter a Él y tengo que escucharlo y tengo que pagar los impuestos y tengo que orar principalmente por Él y por su familia, para que Dios nos dé sabiduría y tengamos un México de paz y tranquilidad. Esta es la forma y la conducta en la que los cristianos debemos de manifestar ante las autoridades. En Proverbios capítulo 11, versículos del 24 al 25, Salomón escribió. Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Regresamos a Malaquías y encontramos los otros dos últimos síntomas de apostasía. Capítulo 2, versículo 10. Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Todos nosotros sabemos, amados santos, que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente los cristianos la Biblia les llama hijos e hijas de Dios. Muy bien, si nosotros como hermanos, no me importa si tú que nos miras por la televisión eres nazareno, o a lo mejor eres presbiteriano, o bautista, o pintado o remojado, o pentecostal, o amistad cristiana, o vida nueva para el mundo, no me importa el título que tu iglesia evangélica cristiana lleve. El título por afuera es de acuerdo a ciertas doctrinas a que ciertos grupos le han dado énfasis. Por ejemplo, los bautistas se llamaron así porque le dieron mucha énfasis al bautismo, los presbiterianos porque le dieron mucho énfasis al gobierno regido por un presbítero, etcétera, etcétera. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Mientras esas personas estén bajo la sangre de Cristo y crean que solo por la gracia de Dios y que solo la Biblia es la única palabra inefable, irrefutable, inequívoca de Dios, no me importa el título que lleva tu iglesia, eres mi hermano, eres mi hermana en Jesucristo.
Y por lo tanto me debes respeto y te debo respetar. Y la lealtad que yo le merezco a mis hermanos de otras denominaciones se demuestra nunca hablando mal de ellos. Yo recuerdo cuando inicié mi ministerio predicando por la Sierra de Guerrero, de misionero, que visité casi todas las iglesias después de la República Mexicana, Guatemala, Sudamérica. Me atrajo Dios para arriba en caballo, en burro, durmiendo en petates, durmiendo en camas de barro, durmiendo, comiendo diario tortillas, etcétera, etcétera. Y durante todos esos viajes donde Dios me estaba quebrantando, humillándome y mostrándome las diferentes fases y facetas de su iglesia, descubrí que había una guerra entre nosotros. Y que si no eras de mi denominación, no colaboraba contigo. Y si no era mi campaña de mi iglesia, no invitaba a las demás iglesias. Y comenzó a entrarme un celo tan grande y un coraje tan grande, una ira santa por la deslealtad que había entre las iglesias, y sobre todo cuando oía que hermanos comenzaban a criticar a sus propios hermanos en la fe. Cuando tú hablas mal de un cristiano, cuando tú calumnias a un cristiano, cuando tú comienzas a lastimar la reputación de un soldado que se ha caído al suelo o de que está herido, cuídate del juicio de Dios. Porque no estás lastimando la reputación del soldado herido, no estás lastimando la reputación de un hermano caído, estás atacando el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Es como si la mano quisiera herir y lastimar a la oreja, o como si la mano dijera: como no me oyes, te voy a mochar. ¿Qué acaso no sabéis que somos el cuerpo de Cristo y miembros todos los unos de los otros en particular? ¿Qué no sabes que las personas que atacan a los cristianos, hablan mal de los cristianos y peor de sus líderes, están mutilando el cuerpo de Cristo? Es a Jesús a quien lo estás insultando, es a Jesús a quien estás hiriendo, es a Jesús a quien estás lastimando. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hechos capítulo 9, cuando Pablo venía furioso para matar a cristianos en su caballo en la carretera a Damasco, lo tumba un rayo de luz y oye una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Vean ustedes, Cristo se estaba identificando contra los que Pablo quería lastimar. Era Cristo a quien realmente Pablo estaba persiguiendo. Era Cristo contra quien Pablo estaba hablando mal. Era Cristo contra quien estaba hiriendo su reputación. Es Jesús, porque somos su cuerpo. ¿Por qué, dice, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y finalmente en el capítulo 2, la última manifestación de la apostasía es la falta de lealtad a tu esposa. La falta de lealtad a tu esposa. Versículo 13 al 15. Y esta vez, dice el Señor, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal para la mujer de tu juventud. Porque Jehová Dios ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal. Dios le dice a este pueblo insensible, apóstata, ingrato, y todavía vienes a la iglesia. Todavía vienes al altar a ofrecerme y a traerme algo. Todavía vienes a levantar tus manos a decirme: santo, santo, santo es el Señor, cuando en tu corazón eres un adúltero. No es cierto que amas a tu esposa, no es cierto que le eres leal.
Ve a tu casa y saca las revistas pornográficas que tienes debajo de tu colchón y los videos pornográficos, y entonces ven y me sirves. De otra manera vas a llorar, y vas a llorar de dolor, porque los juicios caerán sobre tu vida. Y me dirás en aquel tiempo: ¿por qué ha llegado tan grande la insensibilidad de los varones, tan grande la dureza del corazón, tan grande la apostasía, que ya no saben por qué Dios no los bendice? Y la razón es porque el matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios estableció en la Biblia, y es el fundamento de nuestra sociedad. Una familia dividida no puede permanecer Toluca. Una familia dividida no puede sostenerse en México. Los grandes imperios del pasado fueron derrumbados, sucumbieron ante las arenas del desierto por causa del adulterio y de la inmoralidad dentro de la familia. Y si tú eres un adúltero y le has fallado a tu esposa en esta tarde, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete con todo tu corazón, pídele perdón a Dios, porque tu esposa es coheredera de la gracia junto contigo, para que tus oraciones no tengan estorbo. El que comete adulterio, dice Proverbios 6, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. La Biblia dice en Hebreos 13, honroso sea el matrimonio sin suciedad, sin mancilla, sin contaminación, mas a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Vivimos una época, amados santos de Dios, en la que Dios está purificando su iglesia. Ya dejemos de jugar al cristianismo. Esto es algo serio, tan serio que Dios envió a su Hijo a colgar en una cruz y a pagar con su sangre por tus pecados y por mis pecados. Es tan seria la vida y tan serio el pecado delante de Dios, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice: el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y hoy Dios en su misericordia te ha traído a que escuches su voz, a que escuches su palabra. Tal vez hay muchos que me escuchan que estaban insensibilizándose ya, que ya estaban endureciendo su corazón, que ya estaban viviendo un cristianismo robótico, automático, religioso, que hablaban mal de todos, adúltero, películas pornográficas, robándole a Dios, pero eso sí, seguían viniendo a la iglesia. Y es el tiempo en que sepamos que sin santidad nadie verá a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu voz en la Biblia, que nos habla la conciencia. Te damos gracias por tu palabra, que es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán, Señor. Te damos gracias por la paciencia que tienes para con nosotros, por tu misericordia que has tenido con todos. Te damos gracias por la época tan peligrosa en que estamos viviendo, pero a la vez tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Y es en esta época precisamente de peligros y de tentaciones, como tal vez nunca en la historia las hemos enfrentado, en la que tu gracia puede cada día ser más grande en nuestra vida y demostrarnos que somos guardados por el poder de Dios, que mediante la fe tu poder nos guarda, y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. El que vive cerca de Dios vivirá protegido de Dios, sin temor del mal. Él te librará del terror nocturno, de la saeta que vuela de día. Él te librará de las lenguas que hablan mal contra ti, y condenará a todos los que te calumnian, porque esta es la herencia que Dios nos ha dado por ser llamados sus hijos y sus hijas. Te damos gracias, Señor, porque nuestro corazón no debe perturbarse por las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque hemos creído en tu Padre y creemos también en ti. Y tú has ido a prepararnos un lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos algún día. Y algún día vendrás por nosotros, y porque tú vives, también nosotros volveremos a vivir.